¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Buen día. Buen día. ¿sorprende o no sorprende indicadores como estos que se conocieron ayer por parte del INDEC? No, no estamos hablando de otros indicadores, estamos hablando de los indicadores oficiales, ¿no? Que hablan de más de la mitad de la población en condición de pobreza y un número preocupante también en la indigencia. ¿Qué ves en esto, Juan? Bueno, mira, podríamos decir que sorprende para el que no estaba siguiendo el tema muy de cerca, pero bueno, evidentemente esto se veía venir. Habían datos de la encuesta permanente de hogares que hacían predecir este valor, digamos, con cierto intervalo, digamos, pero no es una gran sorpresa lo que pasó, digamos. A ver, esto es una consecuencia de, podríamos decir, tres bases tiene este aumento en la pobreza. La primera es la devaluación de la moneda que se produjo al inicio del gobierno de Milei, digamos, que eso obviamente tiene un efecto en todos los precios y los salarios vienen más rezagados, ¿sí? Entonces eso hace que la mayoría de los ingresos de todas las familias haya disminuido. Digamos, por otro, los ingresos, cuando me refiero al ingreso, me refiero a los ingresos reales, ¿sí? No al número que vos cobrás, sino al poder de compra que tiene el Sí. dinero que ¿Para qué te estás sirve, digamos? ¿Para recibiendo. cuánto te sirve? Sería la... Claro, Ahora, ese es yo el pensé que tema. tu respuesta iba a estar por el lado de si esto es producto del ajuste o es producto del populismo de los años previos. Bueno, mira, yo te diría que esto es producto del ajuste, ¿sí? Esto, como te decía, se hizo una devaluación porque era necesaria, es decir, si no se devaluaba la moneda, pasábamos a una situación como la de Venezuela, no sé si lo tenemos tan presente, de una inflación aceleradísima, de un país completamente cerrado al mundo, sin dinero para poder pagar casi ningún tipo de importación y, digamos, con un mercado de dólar paralelo enorme y que a la larga trae pobreza, emigración y todos los problemas que Venezuela tuvo. Es decir, acá este ajuste era necesario, ¿sí? En realidad se hizo tardísimo, o sea, habría que haberlo hecho, que sé yo, 5 años antes o mucho tiempo antes. En realidad se había empezado a hacer con Macri y después la gente decidió dar vuelta a lo que se había logrado y volver al modelo anterior. Pero bueno, era una cosa que era absolutamente necesaria. Pensar que teníamos, qué sé yo, cerca de, creo que 5.000, 6.000 millones de dólares de importaciones no pagadas. Es decir, el Banco Central no le vendía los dólares a los importadores para que paguen las cosas que habían importado anteriormente. Es decir que era muy necesario, como te decía, la devaluación, y estas son las consecuencias. Por otro lado, tenemos una restricción importantísima del gasto público, que obviamente también ese gasto público a algún bolsillo iba, ¿sí? Y ese ajuste en el gasto público ahora no está yendo a esos bolsillos. Y tenemos obviamente el tema del aumento de las tarifas como otro tema que hizo digamos, este fenómeno que te estaba diciendo, que es que los ingresos reales de la familia hayan disminuido. Si lo queremos mirar desde el lado bueno y desde el lado positivo, podemos decir que esta pérdida del poder de compra de los ingresos se dio de manera muy acentuada en los primeros meses del año y que estos últimos meses están teniendo una situación mejor. Ya hace algunos meses que el salario, digamos, los incrementos salariales en promedio le están ganando a la inflación. Entonces, por ahí podríamos decir que este sería un punto de partida sobre el cual hay que trabajar de ahora en más, para que empiece a bajar la pobreza. Es decir, este podría ser un número real o el número de pobreza de una economía que no está tan forzada como estaba el año pasado. Juan, ¿y qué observas? Ya no solamente, no solo sobre la foto, que es este dato, sino sobre la secuencia
un poco más extensa y que nos permite a nosotros decir, bueno, con Macri cómo estaban los niveles de pobreza y de indigencia, con Alberto cómo estaban durante la pandemia y pospandemia, pero en la gestión de Alberto cómo estaba la pobreza y la indigencia, durante la gestión de Cristina, e inclusive yendo más atrás, ¿no? En los 90 o en la época de Alfonsín. ¿Cuál es esa mirada que nos podés hacer dirigiendo la vista hacia el pasado, más o menos reciente, y no tanto, que nos permita también explicar estos números? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es que la pobreza tiene una relación bastante directa con el crecimiento de la economía, ¿sí? Si bien la mayoría de la gente apunta a decir que la pobreza es un tema de distribución, es decir que hay pobres porque hay mucho, digamos, hay muchos pobres porque hay gente que tiene mucho y acumula mucho y están, digamos, la riqueza distribuida de manera inequitativa, ¿sí? Ese es el discurso que más se va a escuchar, pero la realidad empírica es otra, ¿sí? La pobreza está relacionada con el crecimiento de la economía. Las economías que crecen son las economías que logran bajar la pobreza y las economías que no crecen son las que la aumentan, ¿sí? Nosotros tenemos una economía que no crece desde hace muchísimo, más de una década, que la economía no logra pegar un salto, ¿sí? Lo último que tuvimos de crecimiento económico más o menos importante fue cuando se decía el crecimiento a tasas chinas, ¿te acordás? En los primeros años, De Néstor. lo podríamos decir, del 2002 al 2008, 2009, ¿sí? Que hubo un crecimiento importantísimo de la economía, pero también fue consecuencia de la caída monstruosa que había tenido la economía en el 2001, o sea, no sabemos bien si fue un crecimiento genuino o fue una recuperación, ¿sí? Entonces me parece que el foco tiene que estar en el crecimiento, es decir, la pobreza va a bajar cuando la economía crezca. Y si nos vamos para atrás, en los últimos años vemos crecimiento nulo, ¿sí? O casi nulo de la economía y, bueno, y estas son las consecuencias. Así que tenemos que enfocarlo como un tema de largo plazo, ¿sí? Se supone que la economía el año que viene, los pronósticos dicen que va a tener algún inicio de recuperación y crecimiento, y bueno, y ahí lentamente se verá cómo se comporta el tema de la pobreza, pero es un tema complejo y de largo plazo, sin dudas. Juan, recién cuando respondías a las consultas de Agustín, dijiste una frase que era algo así como, bueno, esto podría ser un límite, el indicador de que las cosas comienzan a estabilizarse. Justamente del otro lado nos está escuchando el laburante, aquel que por ahí sale justamente a ganarse el dinero para subsistir en el día. Digo, ¿podemos hablar de que este puede ser el inicio de...? Sí, sin dudas. O sea, este número tiene que ser el techo, ¿sí? Si después de haber asumido los costos de la baja del gasto público, de la devaluación y del aumento de tarifas, y después de esas tres patas que tiene el número actual de pobreza, la pobreza sigue subiendo, bueno, ya sería grave, digamos, y sería raro, no solo grave, sino raro. O sea, es de esperar que de ahora en más la pobreza empieza a bajar, que esto haya sido un techo, ¿sí? Igualmente, tengamos en cuenta que estamos hablando de un dato semestral, ¿sí? Con lo cual probablemente ya haya bajado, es decir, los meses más complicados con respecto al ingreso real, con respecto a la capacidad de compra de las familias, que es lo que se mide obviamente con los índices de pobreza, fueron los meses de diciembre, enero, febrero, quizás un poquito marzo, pero después, ¿sí? Si bien los ingresos no recuperaron todo lo que habían perdido, empezaron lentamente a recuperarse. Así que a mí me parece que el número que va a salir, digamos, del segundo semestre va a ser un número mejor, y como te decía, debe ser tomado como un punto de partida. Estamos en una situación muy compleja y bueno, tenemos que ver cómo sigue evolucionando. Obviamente podríamos decir, bueno, la pobreza subió rapidísimo y va a bajar lentamente. Sí, creo que es así, y bueno, me parece que a ver, asumir esta realidad
digamos, nos tiene que llevar a tomar mejores decisiones. Nosotros vemos en los propios indicadores, por ejemplo, si te digo, los aglomerados urbanos, el aglomerado urbano nuestro, Neuquén Plotier, tiene un 40,4% de pobreza. Y tenemos, qué sé yo, por ejemplo, el Gran Resistencia tiene un 76% de pobreza. Sí. Bueno, ahí podemos ver las diferencias que tienen la dinámica económica de los diferentes lugares, ¿sí? Uno camina por Neuquén y se da cuenta que hay una economía activa, que hay movimiento y bueno, parecería ser que ese es el camino de la recuperación y no el modelo de resistencia o de casi todo el noreste argentino, digamos, con fuerte presencia de empleados públicos, de asistencialismo, de clientelismo y todas esas cuestiones que ahora, digamos, están llegando a un colapso.